Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana en la materia de antropología médica vamos a hablar sobre algunos problemas que son los que pues se han relacionado o que han sido de mayor interés por parte de la antropología médica y que pues obviamente tienen repercusiones a nivel poblacional y pues que están relacionados obviamente con el ámbito de la salud. Y vamos a ver también una parte muy importante de la medicina, que es la relación médico-paciente, ¿ok? Entonces vamos a abordar un poquito sobre estos temas. Ok, entonces como les mencionaba, uno de los problemas, bueno, problemas que aborda la antropología médica, como tal, tiene que ver en cuanto al análisis y situación actual. Es decir, esta situación actual en el que la antropología médica debería de incluir un nivel o a nivel contextual toda una serie de factores y procesos de diferente índoles que posibilitarían comprender algunas de las tendencias que la caractericen hasta la actualidad. Uno de esos factores es las condiciones de enfermedad, de mortalidad y de atención, así como las políticas de salud desarrolladas por el Estado mexicano y el reconocimiento por parte de los grupos que estudian los antropólogos, de los cuales son sus principales problemas de salud, enfermedad, atención. ¿Recuerdan esta tríada? Y las demandas que los mismos han planteado al Estado, a sectores de la sociedad civil o incluso a los propios antropólogos. Finalmente, la antropología médica, pues, como ya lo veíamos, es una subdisciplina cuyas contribuciones teóricas, metodológicas y temáticas, pues, van a tener en cierta parte relevancia para el entendimiento del campo social, que es la parte de la salud, y que es parte sustancial de las grandes problemáticas prioritarias y que están actualmente a nivel nacional y global. Y por esto mismo, la antropología representa aplicabilidad para el desarrollo de la política pública, ya que no solo es pues contribuir al desarrollo de conocimientos, sino que trata de buscar respuestas a las problemáticas indefinidas que existen actualmente. Ok. eh, ahora, la antropología de los sistemas médicos, que le llamamos pluralismo médico, Eh, pues es como un hecho constatable que pues en algún momento algún autor refirió originalmente que en una misma o la coexistencia en una misma sociedad de sistemas médicos que son basados en diferentes principios o cosmovisiones. Menciona también unos procesos de medicalización, que esto es el proceso de convertir ciertas situaciones que han sido siempre normales ante la sociedad en cuadros patológicos y que pretenden resolver esto mediante la medicina. Entonces son situaciones que no son médicas, sino que son sociales y profesionales o de las mismas relaciones interpersonales. Entonces estos procesos o estos problemas son que más bien fueron en algún momento y que siguen siendo problemas actuales. Por ejemplo, procesos de autoatención y participación en salud, la salud sexual y reproductiva, la salud mental y adicciones, enfermedades, padecimientos, discapacidades, cronicidades o bueno, enfermedades crónicas y algunas otras condiciones transmisibles y que también, que bueno, que no son transmisibles. La alimentación, la nutrición, desórdenes metabólicos que actualmente han ido cambiando y decreciendo mucho en calidad, porque por ejemplo ya hay niños, actualmente hay niños que ya presentan diabetes y enfermedades como dislipidemias y como en general pues estas enfermedades o alteraciones metabólicas, que antes pues se decía que pues los que presentaban esas enfermedades eran las personas arriba de 40 años. Entonces, y ahorita se está viendo que ya son niños los que presentan estas patologías.
También factores como salud de poblaciones indígenas y afrodescendientes, políticas públicas en salud, salud y ambiente, entre muchas más, ¿vale? Entonces estas son como algunas de las problemáticas que trata de resolver o de analizar la antropología médica. Por ejemplo, también el sufrimiento, el padecer, la experiencia de la enfermedad eh, y incluso experiencias como la violencia, por ejemplo, la violencia simbólica, la violencia institucional, violencia de género, violencia estructural, también problemas relacionados con la salud y el género y la salud y desigualdad. Entonces, les digo, todas estas problemáticas son como el punto rojo y el centro de atención de la antropología médica actual. Ok, entonces hablando de esta parte, pues precisamente la antropología tiene sus ramas, tiene diferentes ramas que van a tratar de entender o de valorar al paciente en todo su entorno o de una manera integral. Entonces, bueno, aquí en este cuadrito o en esta imagen van a poder observar las diferentes ramas de la antropología. Y bueno, se dice que la antropología, recordándolo nuevamente, es el estudio científico y humanístico de las especies humanas en el tiempo y espacio y aborda cuestiones básicas de la existencia humana, es decir, el dónde, el cuándo se produce nuestro origen, cómo hemos cambiado y cómo seguimos cambiando. Entonces, prácticamente aborda la antropología como toda esta evolución humana, tanto física, lógicamente, como social y en general de su entorno. Y por eso es que dijéramos que tiene sus diferentes ramas, ¿no? Entonces, una de esas ramas es la antropología social, la cual estudia la sociedad humana y cultural. En esta rama, por ejemplo, los antropólogos sociales tratan de comprender cómo se vive en las sociedades y la forma en la que hacen su vida significativa. La antropología filosófica centra su atención en el hombre, tomando en cuenta todos los aspectos de la existencia humana. La antropología física tiene sus fundamentos en los demás campos, en el origen animal y en nuestra naturaleza. Trata de construir el curso de la evolución humana mediante el estudio de los restos fósiles. Entonces, prácticamente esta es la que se encarga de estudiar la evolución humana, cómo hemos cambiado como ser humano físicamente, y pues lo hace mediante estos fósiles. La antropología cultural, que se ocupa de la descripción y el análisis de las culturas del pasado y del presente. Tenemos la antropología económica, que se ocupa de las relaciones sociales económicas que dan a la producción, distribución y el consumo, y así también analiza el capital social, cultural y el económico en su independencia. Tenemos otra que es la antropología médica, que es la que nos importa a nosotros, o la que vamos a estudiar, que se preocupa de problemas como la la relación, perdón, proveedor de salud-paciente, que en este caso es relación médico-paciente, va a abarcar o a conocer epidemiología o datos epidemiológicos en contextos multiculturales, el estudio de los sistemas de salud, el desarrollo de las políticas de salud y todo esto para brindarle una mejor atención a nuestros pacientes. La antropología lingüística, que analiza la cultura a través de los estudios sobre los sistemas de comunicación, fundamentalmente del lenguaje, discute la morfología, sintaxis y semántica, y entre muchos temas, incluidos los idiomas. Y finalmente tenemos la antropología forense, que facilita los peritajes desde el conocimiento biológico, como también el peritaje social para la declaración y establecimiento de los hechos ante un juicio. ¿Okay? Entonces, en general, si se dan cuenta, la antropología en general va a estudiar al ser humano y a su entorno de una manera integral. Entonces, por esto es que se divide en diferentes ramas para que puedan abarcar cada uno de estos estudios y al final, pues, todo sea por el bien del paciente, ¿ok? Muy bien, entonces, como les mencionaba, algo importante es la relación médico-paciente. Que esto obviamente se va a llevar a cabo desde el momento que empezamos a ser médicos o estamos estudiando incluso la carrera. El primer contacto con el paciente se empieza a dar una relación.
¿ok? Entonces hay diferentes tipos de relaciones, ya lo veremos, pero desde ese momento se crea esta relación médico-paciente que debemos de conocer cuáles son los detalles o cuáles son las características que debemos de cumplir, tanto del paciente como del médico, ¿ok? Entonces, bueno, como tal, las relaciones interpersonales pueden ser de diferentes tipos o de distintos tipos como tal. Algunas suelen ser de carácter superficial y otras de mayor complejidad, como las que tiene, por ejemplo, el médico y el paciente, en el cual el médico, por su condición profesional, eh, no sé, o por pensar que tiene más conocimientos o que él sí estudió más, llega a portarse de alguna manera muy prepotente hacia el paciente, ¿no? No le importa como que lo que el paciente diga o sienta, sino que si el médico dice que se hace lo que es. Entonces llegan a ser diferentes tipos de relaciones, unas más complejas que otras, pero en general estas relaciones pues han existido pues desde la historia, desde tiempos antiguos, desde que inició pues esto de la medicina y han ido variando o evolucionando de acuerdo a los cambios que precisamente hemos experimentado a través del tiempo, incluso de cambios en nuestra conciencia entre los hombres y desde la mentalidad mágica dominante, que también tiene mucho que ver en las sociedades primitivas, hasta la mentalidad técnica que prevalece en los tiempos actuales. Es decir, antes, por ejemplo, le buscaban una etiología o una raíz mágica o una como más ente, como de más espiritualidad. Por ejemplo, decían, si tú estás enfermo es porque tenías un pecado o tienes un pecado o te portaste mal y por eso estás enfermo, ¿no? Y pues el médico, aunque no lo crean, se relacionaba diferente con este paciente, ¿no? Porque sabían que había hecho algo malo, que era pecador o que era X cosa, ¿no? Actualmente, pues esto cambió porque ahora ya la mentalidad es más técnica, ¿no? Más a pesar de que, bueno, más bien agradeciéndole a la tecnología, hemos tenido como una mentalidad más abierta y entonces tiene lugar a da lugar a esta mentalidad técnica que pues prevalece en tiempos actuales, ¿ok? Entonces, las características del médico en esta interrelación médico-paciente prácticamente las mencionó o las resumió Hipócrates hace más de 2000 años, cuando consideró que el médico debía reunir ciertas cualidades para poder tener una buena relación con el paciente. O que debían de ser como indispensables para poder relacionarse con el paciente. Dentro de estas cualidades mencionó conocimientos, porque obviamente pues el médico debe de saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a recetar, debe conocer el cuerpo, es X, ¿no? Entonces debe tener ciertos conocimientos, debe tener sabiduría para poder tomar buenas decisiones, por ejemplo, humanidad y probidad. Es decir, estas cuatro cualidades las enfocaba Hipócrates como que un personal de salud o un médico debía de tenerlas. Ahora, estas condiciones pues quedaron bien reflejadas en los tres parámetros establecidos por un personaje importante que fue Pedro Lain Entrálogo, que él decía, el médico debe saber ponerse en el lugar del otro, sentir como él o ella, es decir, como el paciente, y disponerse a ayudarle cuando enfrente ciertas dificultades el paciente. ¿Ok? Entonces prácticamente es lo mismo que Hipócrates mencionaba, pero lo hizo como más entendible. ¿Ok? Ahora, la relación médico-paciente pues puede ser clasificada de diferentes formas, pero una de las más utilizadas por su sentido práctico es la que establece tres formas distintas, que es la relación activo-pasiva, en la que se establece pues con enfermos en estado de coma, por ejemplo, pacientes inconscientes, o que se encuentran en una situación que no les permite establecer esta relación más participativa, como en el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene edema agudo de pulmón, pues que no puede levantarse, moverse, ¿no? Entonces, prácticamente es activa, esta relación es activa por parte del médico, pero pasiva por parte del paciente. Entonces, el médico aquí es el que está hablando, indicando, diciendo, moviendo, tomando decisiones, pero el paciente no, el paciente tiene, pues, si es que no, muy poca o nula participación en esta relación, ¿ok?
La relación cooperativa guiada es la que establece como pacientes que estén en condiciones de cooperar en su diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, como ocurre en algunas enfermedades agudas, llámese neumonía, por ejemplo, o enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, en la que propiamente su nombre lo dice, cooperación guiada. Es decir, en esta relación el médico da indicaciones, el paciente acude a sus consultas, por ejemplo, el paciente lleva su bitácora de tensiones arteriales o su bitácora de tomas de glucosa y se las presenta al médico cuando acude a su consulta. Es decir, hay una cooperación por parte de los dos o por parte del paciente, pero el médico da indicaciones y el paciente la sigue. Prácticamente es eso. El médico da indicación, el paciente la lleva a cabo, obedece y la sigue, ¿ok? Y tenemos otra muy importante que es la relación de participación mutua. Prácticamente, bueno, se relaciona un poquito con la anterior. No solo contempla el cumplimiento del tratamiento, sino que el control de situaciones y actitudes que son relacionadas con la causa y evolución de la enfermedad actual del paciente. Entonces, prácticamente en esta, el médico, o sea, tiene mucha participación el médico. ¿Por qué? Porque tiene que estar al pendiente o en atención a la evolución clínica del paciente. Entonces, prácticamente el médico da tratamiento, el paciente lo lleva a cabo, se lo toma a sus horas, se apega al tratamiento, pero el médico lo cita, por ejemplo, para su siguiente consulta y tiene que estar pendiente el médico de cómo fueron saliendo sus resultados, cómo ha ido evolucionando y entonces el paciente pues responde a todas estas solicitudes, a todas estas indicaciones también, ¿ok? Entonces prácticamente aquí es un poquito más de responsabilidad del médico porque no es como que ya te curé o ya te di tratamiento, ya te sientes mejor, sino es seguirlo o acompañarlo en todo el proceso evolutivo de su patología. Porque acuérdense que, bueno, como tal debe ser una atención integral desde la prevención, el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Entonces, en esta parte, por ejemplo, entra esta parte de la rehabilitación. Entonces, ya le dio el diagnóstico, lo atendió, le dio el diagnóstico, le dio tratamiento, le da seguimiento al tratamiento para ver cómo evoluciona y en caso de que se ocupe rehabilitación, pues el médico también forma parte de esta rehabilitación, ¿ok? O el personal de salud como tal. Muy bien, pero en teoría hay varias relaciones médico-paciente. En general, podemos hablar de estas tres como principales. Muy bien. Ahora, el fundamento antropológico y ético de la relación médico-paciente eh, es una colaboración basada en la responsabilidad compartida. Busca procurar el bien y que debe de ser una acción conjunta, es decir, responsabilidad compartida, tanto por el médico hacia su paciente como por el paciente hacia el médico, de tal manera que pues los dos puedan tener una buena relación, que puedan tener medios accesibles y que pues al final logren un perfeccionamiento mutuo. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, se logra o se quiere el bienestar del paciente y se cuida la dignidad en ambas partes, tanto del paciente como del médico, en el que se va a hablar de respeto mutuo, de confianza, de comunicación efectiva, que son los pilares esenciales en esta conexión, y que debe de ser a través de un análisis detallado en el cual se va a explorar la base antropológica y ética que sustenta esta relación esencial en el ámbito de la medicina y la salud, ¿vale? Entonces, como decíamos, eh, pues lo anterior que mencionábamos se fundamenta en que ambos, es decir, médico-paciente, son personas y que poseen un valor intrínseco, que es su dignidad, ¿vale? O sea, dignidad tanto del médico como del paciente, por lo que pueden quedar reducidos a meros objetos ni su relación a una animada por criterios meramente, no sé, utilitaristas, ni tampoco por la sola relación contractual que los une,
Entonces, por esto es que la relación trasciende en las formas de un contrato que obliga a estas partes, es decir, al médico y al paciente, desde un principio a guardar esta parte de dignidad uno del otro, es decir, pues va a haber un respeto mutuo. La relación médico-paciente no puede reducirse a un mero acuerdo utilitario, como les decía, entonces necesita ser yo respeto al paciente como médico y el paciente me respeta a mí, ¿ok? Entonces, esto es sí o sí debe de haber en una relación médico-paciente. Ahora, la confianza y responsabilidad, debe haber una confianza mutua. Es decir, esto, pues bueno, es basada en el reconocimiento pleno de la dignidad del médico y del paciente y se necesita para poder crear esta buena relación. Entonces, esta confianza, porque si el paciente no tiene confianza con el médico, no va a llevar a cabo todas las indicaciones, es decir, no se va a hacer sus estudios de laboratorio o, por ejemplo, no se va a tomar su medicamento porque no tiene esta seguridad en el paciente, en el médico o esta confianza, así como no le va a contar todo lo que le esté pasando a su alrededor porque no tiene esta confianza adecuada hacia el médico o viceversa, ¿verdad? Se presenta más del paciente al médico. Ok, y algo muy importante también es la comunicación efectiva, que debe de ser clara y respetuosa junto con la confidencialidad, que esto es un elemento importantísimo para pues fortalecer esta relación médico-paciente. Es decir, nosotros como médicos tenemos que tener este valor muy o esta característica o cualidad muy presente, porque lo que pasa dentro del consultorio se queda dentro del consultorio. A veces suele que, por ejemplo, tenemos pacientes y viene la hermana, la suegra, el hermano, el tío, el papá, bien, y un médico atiende a toda la familia. Entonces, las consultas deben ser privadas, cada quien, uno por paciente, ¿no? Una consulta por paciente. Entonces, lo que yo le haga a la mamá no le tiene o sea, no tiene que saber la nuera, por ejemplo, si la mamá no quiere, ¿ok? Que ahorita vamos a hablar un poquito también de eso, que abarca un poco el consentimiento informado. Pero bueno, como tal, este tema de confidencialidad. Yo le doy la mala noticia de su diagnóstico a la paciente, pero si ella no quiere compartirla con su familia, es de su más plena decisión, ¿ok? Entonces yo no tengo que meterme en ese aspecto. Lo que yo hablo con la paciente se queda ahí nada más y no tengo que estarlo comunicando a los demás familiares, ¿ok? Si el deseo de la señora o de mi paciente es no comentarlo, ¿vale? Entonces prácticamente debe de tener estas tres: el respeto mutuo, confianza y responsabilidad y una comunicación efectiva y la confidencialidad, ¿vale? Esto va a hacer que nuestra relación médico-paciente entre dentro de estos valores intrínsecos o tenga esta parte de fortalecimiento de la relación y entonces podamos pues seguir teniendo buena relación con nuestro paciente. Ok, entonces, em, el impacto de la relación en el cuidado médico tiene diferentes enfoques. Un enfoque holístico en el cual el cuidado médico va más allá de la atención al cuerpo enfermo o al cuerpo físico como tal o a la enfermedad, porque considera también la integridad emocional y espiritual del paciente. Es decir, no somos solo cuerpo, somos cuerpo, mente, espíritu. ¿Ok? Entonces, prácticamente em, lo ven desde un enfoque más, no nada más como enfermedad, sino lo vemos al paciente como una persona, como un humano que siente, que piensa y que tiene diferentes ideologías teológicas, ¿ok? Entonces hay que respetar todo esta situación. Ahora, tenemos algo que ha sido mucho de impacto en esta relación, es el diálogo y el consentimiento informado. El diálogo debe de ser abierto. Lo que les mencionaba de la confidencialidad y el consentimiento informado son elementos esenciales y que deben de estar siempre en esta relación o en esta atención médica que es centrada al paciente, ¿ok? Entonces, un diálogo abierto, ¿por qué? Porque yo como médico me permito hablarle, decirle, explicarle toda la situación en cuanto a su diagnóstico y tratamiento al paciente y el paciente también está en todo su derecho de hablarme y decirme cuáles son sus miedos, cuáles son sus quejas, cuáles son sus dudas, por ejemplo,
Y pues esta parte del diálogo, ¿no? En el que va a ser pues nuestra comunicación efectiva prácticamente. Ahora, el consentimiento informado abarca parte de este diálogo. ¿Por qué? El consentimiento informado es un documento oficial en el que yo como médico voy a decirle a mi paciente cuál va a ser, cuál es su diagnóstico y cuál va a ser el tratamiento, cuáles van a ser los riesgos, los beneficios, qué es lo que le puede pasar si yo se lo hago, si le hago ese procedimiento, por ejemplo. Y entonces el paciente tiene el derecho de aceptar o acceder a ese tratamiento o de negarse simplemente. Ese documento que les digo es oficial. ¿Por qué? Porque ante cualquier situación que el paciente llegara a morir o que el paciente llegue a quedar mal, lesionado, es decir, tenga algún problema y lo vaya a llegar o a llevar a medio legal, pues entonces yo me puedo justificar con este consentimiento y puedo decir, yo le dije, aquí dice todos los riesgos, los beneficios, lo que yo le estoy haciendo, y entonces usted estaba de acuerdo y me firmó el consentimiento. Entonces, yo como médico me libro de esa parte, así como el paciente también lo defiende. ¿Por qué? Porque si él no firma, entonces yo como médico, ¿cómo voy a justificar? Si el paciente nunca aceptó, pues no le voy a poder hacer ese tratamiento. ¿Ok? Entonces, parte de esto es... el consentimiento es parte del diálogo y como tal estos son impactos en esta relación que tenemos con el paciente. ¿Ok? Ok, ahora, este diálogo es esencial para una buena relación, como les decía. No siempre se ha dado así, es decir, anteriormente pues era un poco más difícil o más cerrada este diálogo. Y por ello, lo que han existido, bueno, han existido diversos modelos de relación que han priorizado a uno o a otro agente derivando de consecuencias específicas. Es decir, tenemos diferentes modelos que explican esta parte de la relación médico-paciente. Uno de estos modelos es el modelo de beneficencia, en el que su enfoque está en la restauración de la salud del paciente con decisiones tomadas principalmente por el médico. En este modelo de beneficencia, el médico toma la decisión de qué es lo que le conviene más al paciente, qué es lo que le va a servir, qué tratamiento es adecuado para él. Entonces, prácticamente en este modelo, el médico toma la decisión por el propio paciente. Y en el modelo de autonomía, hace énfasis en la autonomía del paciente en la toma de decisiones sobre su tratamiento y sobre su cuidado médico. Es decir, en este modelo, el paciente es el que toma la decisión por él mismo. Yo como médico le aconsejo o le puedo decir lo que le conviene, pero al final el paciente tiene la última palabra y entonces él decide si quiere tomar el tratamiento o no. ¿Ok? Entonces, antes, por ejemplo, era más el del beneficencia, en el que el médico decía que se hacía y el paciente pues no le quedaba de otra. Actualmente no, o gracias a este modelo de autonomía ya no, se respeta la decisión del paciente, incluso aunque sepamos que no, eso que está decidiendo el paciente pues no le conviene. Por ejemplo, un paciente diabético que tiene el pie ya necrosado, que según el médico es necesario cortarle el pie porque si no la infección le llega a todo el sistema o le va a ir subiendo, le llega al sistema, es decir, le hace una septicemia y entonces pues le puede provocar la muerte. A pesar de que el médico sepa eso y que la indicación sea cortar o amputar el pie para limitar la infección, el paciente puede decidir no cortárselo y él va a decir, pues yo me voy a morir, así me muera mañana de la septicemia, pues yo me voy a morir completo, no quiero que me mutilen o que me corten una parte de mi cuerpo. Entonces ahí el paciente, a pesar de que no sea la mejor decisión, según lo que el médico sabe, pues el paciente va a decidir sobre él mismo, sobre su tratamiento y todo lo que tenga que ver con su cuidado, ¿ok? Entonces prácticamente es eso. Ahora, hay valores universales en la relación médico-paciente. Son valores que deben existir en toda relación, sea cual sea el tipo de relación, pues siempre se dice que deben de estar estos valores, ¿vale? Entonces, prácticamente menciona vida y salud.
La vida y la salud son fundamentales y universales, requiriendo cuidado y protección por parte de cada individuo. Y está otro que es la responsabilidad personal. En esta, la responsabilidad individual en el cuidado y mantenimiento de la vida y la salud, que deben de ser un deber intrínseco. Es decir, esta responsabilidad personal la tiene que tener todo paciente para, pues, por ejemplo, el médico le indica un tratamiento, pues si el paciente, perdón, tiene esta responsabilidad personal o este deber intrínseco, pues va a seguir al pie de la letra las instrucciones, va a cuidar su herida, por ejemplo, va a tomar agua, va a dejar de comer o de consumir alcohol, tabaco, es decir, va a hacer todo lo posible para poder salir de ese padecimiento o tener una mejor calidad de vida. Eso se llama, o esa parte se llama responsabilidad personal. Y de esta manera, pues también ayuda al médico a seguir pues tratando su padecimiento. ¿Ok? Entonces, prácticamente estos valores los debes de tener todo. Sí. Hay niveles de atención. eh, Niveles de atención médica. Uno de estos niveles es el nivel descriptivo, en el que el enfoque se va más al malestar físico del paciente, es decir, pues abarca como tal la patología física, el padecimiento del paciente, qué es lo que le aqueja, le molesta, le duele, ¿ok? Eh, y solo se basa en esta parte física como tal. Otro de los niveles de atención médica es el nivel holístico, en el cual integra todos los aspectos, tanto biológicos, físicos, emocionales y espirituales, en esta atención al paciente. Es decir, pues brinda como esta atención integral, no viendo solo al paciente con la enfermedad o como la patología, sino como todos los aspectos a su alrededor o en su entorno que prácticamente afectan esta parte de su patología, porque tiene que ver lo biológico, tiene que ver lo emocional, lo espiritual y cómo esté su entorno, ¿ok? Y otro de los niveles de atención es el nivel de diagnóstico, en el que se hace una evaluación integral que considera el impacto psicológico y espiritual del diagnóstico y el tratamiento. Prácticamente en este se basa en o acompaña al paciente en esta parte de cómo recibe la noticia, cómo le dan el tratamiento, por ejemplo, el impacto que tiene un diagnóstico o una mala noticia a un paciente. Podemos decir un ejemplo claro, una paciente con cáncer de mama, por ejemplo, en el que, en primer lugar, el impacto psicológico que va a tener cuando el médico le dé el diagnóstico de cáncer de mama, pues va a ser importante y que va a quejar más aún o va a poner un granito de arena más a esta patología, ¿ok? Porque ella va a tener ahora esta alteración psicológica y pues espiritual, ¿ok? Entonces prácticamente abarca desde el diagnóstico, el momento en el que el médico le da la noticia y el tratamiento. ¿Por qué? Porque si la paciente, dijéramos, tuviera en su tratamiento que ser cortada la mama, pues el hecho de que en primer lugar que le diga que tiene el diagnóstico de cáncer y en segundo que parte del tratamiento importante para que ella pueda estar bien es cortarle una parte de su cuerpo, pues imagínense el impacto psicológico que va a tener esta persona o este paciente. Entonces prácticamente estos niveles de atención pues también son importantes y que, por ejemplo, en esta parte de las noticias también debemos de saber cómo dar una mala noticia porque no es así de sencillo, precisamente por el impacto psicológico que tiene o que repercute en cada uno de los pacientes. Ahora, hay aspectos clave en esta relación médico-paciente. Ya hemos hablado un poquito de estos, pero vamos a confirmarlos o a volverlos a mencionar, que uno es la ética en la comunicación. Esto habla prácticamente de la comunicación efectiva, que debe ser honesta y ética, y que es esencial en el cuidado médico. Otro aspecto es la confidencialidad, que sí o sí debe de haber en cada consulta médica o en cada relación que se forme médico-paciente. La protección de la confidencialidad garantiza la privacidad y el respeto del paciente, ¿ok? Y el consentimiento informado, que este empodera al paciente en la toma de decisiones sobre su atención médica. Es lo que le decía, si el paciente dice no me voy a operar, simplemente no firma la hoja o pone que no está de acuerdo, ¿ok? Entonces eso avala prácticamente la decisión del paciente. Ahora hay consecuencias de estos modelos de relación. Em, de los modelos que mencionábamos en un principio, de este tipo de relaciones, ahora hay dos tipos o dos polos opuestos. Uno es el paternalismo médico, en el que este modelo de beneficencia
Es decir, este se basa en el primer modelo que vimos de beneficencia, en el que el médico es el que toma decisiones por encima del paciente o toma la decisión en lugar del paciente. Y suele conducir al paternalismo médico, así se le conoce, paternalismo médico, es decir, el médico toma decisiones sobre el paciente, ¿ok? Y aquí hace falta algo muy importante, que es esta parte de la autonomía del paciente. Entonces aquí el médico toma decisiones sobre el paciente, que se relaciona mucho con el modelo de beneficencia, ¿ok? Y tenemos el empoderamiento del paciente, en el que este se basa mucho en el enfoque o en el modelo de autonomía, que prácticamente aquí este enfoque, el paciente permite empoderamiento y toma de decisiones informadas. Entonces, prácticamente es lo mismo. Aquí el paciente va a tomar sus propias decisiones de acuerdo a lo que él quiera o más le convenga. Hay acciones fundamentadas en el bien del paciente. Este tipo de acciones es la restauración y el cuidado de la salud. Es decir, el médico debe de buscar la restauración y el cuidado de la salud del paciente como principal objetivo. Es decir, pues nosotros como médicos, uno de nuestros principales objetivos es pues el cuidado del paciente, la restauración de su enfermedad, que el paciente llegue a estar en condiciones normales eh, y que sea saludable, ¿ok? Y tenemos otra que es la participación informada del paciente. El paciente debe de estar informado y participar activamente en las decisiones sobre su atención médica, ¿ok? Entonces prácticamente abarca todo lo mismo que ya hemos mencionado, que pues el médico debe de darle el diagnóstico, debe de tener un diálogo abierto hacia el paciente y el paciente siempre debe de saber honestamente o debe de saber la verdad. El médico no puede engañarlo, no puede mentirle, no puede darle falsas esperanzas, siempre hay que darle las cosas como son. Obviamente lo que les digo, debemos de saber cómo dar malas noticias o cómo dar un diagnóstico, porque no se trata solo de darlo así, precisamente por lo que les menciono, debemos de ver al paciente de una manera integral, que tiene conciencia, tiene espíritu y es cuerpo, ¿vale? Y bueno, eso sería todo de esta parte de de la relación médico-paciente y de los modelos, ¿vale? De los problemas que aquejan un poquito a esta parte de la población, de la relación en la salud y que la antropología médica como tal enfoca y trata de resolver estos problemas, ¿ok?